Bueno, estamos con un chico ahora, tiene creo que 31 años, tiene un apellido absolutamente italiano, pero él habla varios idiomas, pero no precisamente el italiano. Qué notable. Él se llama Dino Tramontani. ¿Cómo te va? Todo bien, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos hablas español, por supuesto, chino mandarín, inglés perfectamente, alemán, portugués y, ¿por qué no, italiano? Tengo ascendencia italiana por parte de mi padre, pero él era brasilero. Mi papá era brasilero. Dino Tramontani. Sí. O sea, él es descendiente de italianos, pero él nació en Brasil y por eso habló portugués, pero no italiano. La verdad que nunca estuve ni en Italia todavía. ¿Nunca estuviste en Italia? No. Pero ¿cómo si estuviste 6 años en Alemania? Sí, viajé por otros lugares. En Alemania, 6 años en Berlín. Sí. ¿Vos sabés lo que es estar 6 años en Alemania y no conociste Italia, aunque sea así? No, estaba en mi lista, pero no llegué a ir. Después, por la pandemia también se cambiaron un poco los planes. No se podía viajar tanto, entonces... ¿Tu padre vive todavía? No, mi papá ya falleció. Mi mamá sí, mi mamá vive todavía. ¿Qué apellido tiene tu madre? Olmedo. Ah, sí. Dino Tramontani Olmedo. Dino Tramontani, un nombre así muy artístico parece. ¿Y qué te gustó siempre que las relaciones internacionales, los idiomas? Sí. Estuviste allá en Taiwán, ¿verdad? Estudiando asuntos internacionales y diplomacia también. Hiciste el bachillerato ahí. La universidad. La universidad. Sí. La universidad. Y acá en Asunción hiciste el bachillerato hice acá en Asunción. ¿En qué colegio? En el Cristo Rey. En el Cristo Rey. Sí. Bueno, ¿y qué te impulsó ir? Porque estuviste por Estados Unidos también. Sí. En la zona de la Florida, ahí en el sur de Estados Unidos. Bueno, estudiaste gestión de proyectos, cooperación internacional, desarrollo sostenible, comunicaciones, relaciones internacionales. ¿Qué son las relaciones internacionales? Uno se recibe, tiene un máster en relaciones internacionales. ¿Qué quiere decir eso, relaciones internacionales? Hablar, dialogar, caerle bien a la otra persona, viceversa. ¿Qué es el mundo de las relaciones internacionales? ¿Cómo se describe ese mundo? Y hay varias ramas de lo que vendría a ser las relaciones internacionales. Uno puede ver por el lado de la política, ¿verdad? Y analizar cómo es que los países interactúan entre ellos, cuáles son las instituciones internacionales que juegan un papel importante en mediar lo que son las relaciones internacionales, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, cosas así. Después está el lado de la seguridad, que hoy en día por la guerra en Ucrania, por ejemplo, está pesando mucho más. Antes o los años después tal vez de la Guerra Fría, la seguridad empezó a decaer, pero hoy por hoy nos estamos dando cuenta que sigue teniendo un peso muy importante. Después también está la parte de desarrollo, cooperación internacional, que tiene un papel político, pero también busca ayudar a los países que todavía están en vía de desarrollo. Entonces hay como que varias ramas, pero en esta carrera lo principal es entender cómo los países interactúan entre ellos y cuáles son las diferentes ramas y los diferentes intereses de los diferentes países, ¿no? Y cómo esos intereses salen a colación cuando cada país interactúa. Sí, claro. Muy bien lo que decís, una buena explicación. ¿Qué aspiraciones laborales vos tendrías? O sea, aparte de que no sé si seguís estudiando, me imagino, porque nunca parás vos de estudiar, porque si hablas tantos idiomas, seguramente el italiano alguna vez vas a comenzar a aprenderlo. Pero que también eso quiere decir estudiar, concentrarse en un idioma, en un objetivo, en una meta. ¿Qué te gustaría de realizar, por ejemplo, en el campo de relaciones internacionales? ¿Qué querrías llegar a ser vos? ¿O soñaste alguna vez con ser? ¿Qué, por ejemplo? Sí, bueno, creo que cuando entras en el mundo de relaciones internacionales, como que siempre ves así, trabajar en las Naciones Unidas, ¿verdad? Tener, no sé, estar ahí en la sede central en Nueva York, cosas así, pero a medida que vas pasando, que vas estudiando, que vas aprendiendo más, que hay otras áreas de lo que hace la carrera, te vas dando cuenta de que, uno, es muy difícil entrar en el área de las Naciones Unidas. O sea, es muy competitivo, es internacional, es gente de todo el mundo, gente muy preparada, que estudió también en muchas universidades prestigiosas, ¿no? Que quieren llegar a ese punto. Entonces, vas viendo otras oportunidades. Yo, por ejemplo, hice una pasantía también en China continental,
con la Agencia de Cooperación Internacional en Alemana. China continental. Sí, en O Beijing. sea, vos no estuviste en Taipei. Sí, sí. Antes de eso estudié en Taiwán. Pero luego, ya cuando estaba haciendo la maestría, hice una pasantía. O sea, vos conocés ambas Chinas. Sí. Ah. Sí. Viví 5 años en Taiwán y 6 meses solamente en Pekín. O sea que hay una gran diferencia ahí. Pero bueno, pero también pudiste sí, captar lo que es ese mundo. Sí, tengo una perspectiva de lo que es vivir en las dos En las dos Chinas, digamos. Sí, claro, claro. Y ahí trabajé con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, GIZ se llama. Y trabajé en un proyecto de cooperación internacional entre el gobierno chino y el gobierno alemán. Y vi más o menos cómo es la interacción, o sea, cómo los intereses de ambos países tienen que llegar a acuerdos, tienen que trabajar conjuntamente, cosas que quiere uno no quiere el otro y así. Y viceversa. Y viceversa, y tenés que, ¿verdad? Ahí hacer que prime la idea tuya. Claro, o, claro. O el interés tuyo. Claro. O sea, el interés tuyo que representa a tu país o a tu organización, digamos, ¿verdad? Y esa es el área que después de esa pasantía me interesó mucho, el área de cooperación internacional y más el área de desarrollo y cooperación internacional entre varios países que mutuamente se pueden ayudar a llegar a potenciar. Claro. Decime, y en China de Pekín, digamos, ¿habían otros latinoamericanos? ¿Habían otros o paraguayos o latinoamericanos? ¿Vos conociste a esa gente de esta parte del mundo allá en el corazón de la China continental? Conocí muchos más latinos en Taiwán. Realmente la comunidad latina en Taiwán es muy grande. Es muy grande. Sí, de paraguayos principalmente porque somos el único país en Sudamérica que tiene relaciones con Taiwán, ¿no? Y cada año va un número importante de paraguayos. Entonces la comunidad paraguaya en Taiwán es grande. ¿Cómo es vivir ahí en Taipei? Y digamos, los chinos de Taiwán, digamos, ¿cómo se comportan con los paraguayos o sudamericanos, digamos? Los taiwaneses son muy receptivos. O sea, tienen una idea que tal vez el mundo no los conoce. Entonces, como que cuando ven así extranjeros son muy abiertos, muy receptivos, muy amigables. Entonces, buscan así hacerte sentir en casa, hacerte sentir bienvenido. Ah, qué bueno. Y Taiwán es un país, yo diría, lo que diríamos, digamos, de primer mundo, ¿no? Es un país que funciona. Tiene un sistema de transporte público increíble, un sistema de salud buenísimo. Todos los estudiantes que estábamos allá estábamos muy bien cuidados por el sistema público, ¿no? De educación, de salud, de transporte. Es un país súper seguro. Yo tengo experiencias y escuché experiencias de gente que qué sé yo, pierde su billetera, ponerle en un ómnibus y ya lo das por perdido, pero te llaman, ellos te contactan y te dicen, encontramos tu billetera, vení a buscar acá de la estación, ¿no? Y te vas y te sorprendes, ¿verdad? Porque eso es algo que acá no esperarías. Si bien pasa también, ¿no? Pero lo que voy es que es un lugar en el que te sentís muy seguro también. Entonces... O sea, te sentís seguro. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años estuviste ahí en Taipei, digamos? 5 años. 5 años, Sí. Mucho tiempo, 5 años. Sí, es la beca, es una de las... ¿Y las becas hablas vos el chino mandarín, hablas? Sí. Sí, o sea, el primer año de la beca que otorga el gobierno taiwanés es solamente para aprender el idioma. Y luego son 4 años de universidad. La meta en realidad es que vos puedas estudiar la carrera universitaria en chino mandarín. En chino mandarín. Y hay muchos paraguayos que lo hacen, pero no llegas a un punto en el que podés entender absolutamente todo. Entonces, como que mucho de lo que aprendes es por tu cuenta. ¿No? Y ese chino mandarín que aprendiste y lo supiste consolidar ahí en Taiwán, en Taipei, ¿te sirve si querés, o sea, en esa convivencia de 6 meses en Pekín, ¿te sirvió ese chino mandarín? ¿Es la misma cosa? El acento es muy diferente entre Pekín y Taiwán. O sea, te cuesta un poco ajustar el oído. Digamos que es como el español de Paraguay si te vas a España, por ejemplo. Tenés que acostumbrarte a ciertas palabras, al acento, cosas así. O el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. También lo mismo. Entonces, sí, o sea, ellos se dan cuenta de que vos hablas con un acento del sur, que para ellos sería un acento del sur, ¿no? Que es el sur que está más cerca de la isla de Taiwán, ¿no? Pero sí, claro que ayuda mucho y ellos se dan cuenta que vos podés hablar y claro que también tienen un trato diferente contigo. Se dan cuenta de que no sos un turista, ¿verdad? Sino que sos una persona que se interesa por la cultura, que aprendió el idioma y con quien pueden conectar a un punto más... Muy interesante la descripción tuya, Dino Tramontani. ¿Qué te llamó la atención de
ese mundo chino? ¿Qué te llamó la atención realmente? Amén de aprender el idioma, que te habrás dedicado con toda sinceridad también para tratar de aprender, por supuesto, porque todo cuesta, y la exigencia tuya personal hacia ese objetivo habrá sido muy fuerte, digamos, pero ¿qué es lo que te llamó la atención del mundo chino? Que es una cultura muy, muy diferente a la nuestra. O sea, no hay casi que punto de comparación. El idioma es diferente, la comida es diferente, el comportamiento de la gente es diferente, la forma de ver la vida en sí es diferente, sus religiones son diferentes. O sea, como lo que más me llamó la atención y lo que más se me quedó, digamos, es que nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de entender el mundo en sí es solo una de muchas que hay, ¿verdad? Entonces, muchas veces creemos que nuestra forma de pensar es la única o la mejor. Y creo que eso pasa mucho acá porque estamos muy en una burbuja de tierra, más o menos, que digamos Paraguay. O sea, es muy... creemos el ombligo del mundo. No sé si nos creemos el ombligo del mundo, pero muchas veces no somos conscientes que... El mundo es mucho más amplio. El mundo va más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, claro. Entender eso y darte cuenta de que es una sola más de las miles que hay. Cultura, lengua, forma dijiste de algo, entender. Cuando fuiste en el primer tiempo, los primeros meses, a Taipei, estuviste 6 años ahí, ¿cómo entendiste? ¿Cómo empezaste a entender el sistema de esa gente? El sistema, digo, en línea genérica, de cómo se desenvuelven ellos, las costumbres, lo que ellos apetecen. Y o lo que solo sea. con el tiempo. O sea, es algo que no vas a captar si vas... Incluso si vas por un mes solamente, no vas a conseguir entender del todo, ¿no? Porque desde que tenés una barrera lingüística, eso ya hace que tu capacidad de entender sea muy limitada. Entonces, lo primero es aprender el idioma. O sea, una vez que aprendes el idioma y de que aprendas el idioma que puedas comunicarte, también pasa mucho tiempo porque es un idioma muy diferente. Entonces, incluso cuando crees que te puedes hacer entender, ellos todavía no te entienden. Claro, ellos todavía no te entienden. Porque es un idioma con tonos. Entonces, si vos... ¿Cómo es? Con tonos. O sea, tienen tonos diferentes. Si yo digo yo, por ejemplo, o sea, el tono o el acento que vos uses para cada palabra tiene un significado diferente la palabra. A ver, ejemplifica un poco algo así. Por ejemplo... Una frase o lo que sea. Por ejemplo, la palabra ma en chino es mamá. Pero ma es caballo. Entonces, si vos decís con el tono diferente... Espera, más suave. Decir, mamá, ¿cómo es? Mamá es ma... Caballo. Ma. Y es la misma cosa. Y para nosotros es la misma cosa. Entonces, al comienzo nosotros no diferenciamos los tonos del idioma. Entonces, no nos hacemos entender del todo. O sea, ellos captan por el contexto, pero se dan cuenta que cometemos errores. Entonces... ¿Y papá cómo se dice? Pa. ¿Y? Y si usas un tono equivocado, no van a entender lo que estás diciendo. Entonces, depende mucho... Y al momento en que vos captes eso y puedas... A ver, decí un poco, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Dino Tramontani. 早上，我是 Dino Tramontani，你们好，我很高兴在这里跟你们介绍我的历史在台湾。 Socorro, ¿qué dice? A ver, decí. Buenos días, estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes mi experiencia en Taiwán. Bueno, o sea que... Pero llegaste a aprender y aprendés perfectamente. No, o sea... Te desenvolvés perfectamente. Es que perfectamente, no diría perfectamente porque es un idioma que cuesta mucho llegar a la perfección, especialmente como extranjero. O sea, no es imposible, pero toma mucho tiempo. Y un año que yo estudié chino mandarín no es suficiente para llegar a un punto así perfecto. Por ejemplo, de entender cátedras de la universidad. Mucha gente lo hace, pero no entienden del todo. Tienen que aprender por su cuenta. Entonces... ¿Por qué se elige el chino mandarín? Porque hay millones de chinoparlantes o sinoparlantes que van a entender ese idioma, digamos, en el mundo, en el aspecto empresarial o lo que sea, de relaciones internacionales, como bien vos sostenés y estudiaste esa carrera. ¿Cuántos millones de chinos
o sea, de gente habla el chino mandarín. ¿Calculaste alguna vez cuánta cantidad de están gente? los números, creo que es más de 1 billón de personas. O sea, más de 1.000 millones de personas, que es la población china, de China continental. Es un 1.400 millones. Algo así, y después la población de Taiwán, y después están las diásporas chinas en Malasia, Indonesia, Singapur, que son lugares donde también se habla en menor medida el chino. ¿Vos recorriste esos sitios o no? Sí, sí. Tuve la oportunidad Qué fabuloso. ¿Y qué te gustó de ese recorrido, digamos? ¿Dónde, qué más? Todo te atrae ahí, por supuesto, porque todo es nuevo para nosotros. Sí, porque especialmente desde acá no nos vemos esa parte del mundo así como que un destino que queramos ir, ¿verdad? Ahora tal vez surgen lugares como Tailandia o Filipinas o Singapur que están tomando así más presencia, digamos, a nivel mundial, y ves así las fotos, mira qué lindas las playas, vamos ahí, ¿verdad? Pero antes, o al menos en la época en la que yo fui, no se pensaba tanto en ese lugar, en esa región del mundo como un destino para ir a conocer, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir a estudiar a Estados Unidos, o a Europa, a España, o acá a Argentina, Brasil, pero no ven tanto esos lugares. Y eso es lo que me llama la atención, de que vos viste eso. O sea, vos te proyectaste a ese mundo chino, oriental, digamos, donde tenés millones de opciones, porque allá tenés millones de opciones. Sí. ¿Y cómo te manejas a través de pasaportes, de papeles y ese tipo de cosas? Porque eras estudiante. Sí, y yendo como estudiante, obviamente te abren mucho las puertas. O sea, porque vos ya, este lado de las visas, por ejemplo, que puede ser complicado. Si vos querés ir a trabajar, por ejemplo, es mucho más complicado. Pero si vos ya fuiste aceptado por una universidad, entonces te facilita mucho. Entonces siempre la mejor opción, o la mejor opción, o la más fácil, digamos, si querés salir, es ir como estudiante. Eso te abre muchísimo las puertas. ¿Nunca te detuvieron y tuviste que mostrar alguna? No, pero en el mejor sentido, tener que mostrar, yo soy estudiante, acá tengo mi visa. No. De hecho, creo que ahora ya para Taiwán ya los paraguayos no necesitan visa, creo que ya no. Y allá en Pekín, por ejemplo, en esos 6 meses. Ahí sí fue un poco, o sea, yo estaba un poco preocupado porque Paraguay no tiene relaciones con China, ¿no? Supuesto. Entonces, creí que podría ser algo que me limitaría, pero de hecho que no. O sea, fue bastante... Porque yo ya tenía una oferta laboral para hacer una pasantía en China, entonces a través de eso... ¿Y trabajaste cómo? ¿De qué trabajaste? Trabajé como asistente de proyecto para un proyecto entre ministerios del gobierno alemán y del gobierno chino. Y ahí chino. te conectaste con la Alemania, digamos. Yo ya estaba en Alemania, o sea, yo estaba haciendo una maestría en Alemania. Y estuviste 5 años en Berlín. En Berlín, sí, estuve 5 años. Fui como estudiante también, o sea, una vez que terminé mi carrera en Taiwán, fui como estudiante a Berlín. Y la universidad donde yo estaba te permitía tomarte 1 año. Son 2 años de maestría, ¿no? Y la universidad me permitía tomar 1 año entre medio. Y en ese entre medio yo fui a hacer una pasantía a Beijing. Bueno, vos tenés 31 años. Sí. Y estuviste por el mundo, calculo rápidamente, 13 años más o menos, ¿o no? ¿O 12? Afuera de Paraguay estuve 11 años, casi 12. 12 años, claro. Casi 12, si estuviste 6 en 1 año en China, en Taipei, y estuviste 5 en Alemania, ya son 11. Y después pasaste por Estados Unidos, me decías. Sí. Sí, un poco más, 12 años, ponele. Sí, claro. Y después te fuiste, recorriste algunos puntos allá asiáticos. Sí. Bueno, yo te felicito, Dino Tramontani. ¿Qué le dirías a la gente de tu edad que está buscando un horizonte o cómo desplegar sus talentos ocultos y empieza a descubrir a esa gente sus talentos? Quiero llegar a hacer tal cosa, tal otra. Con toda esa experiencia, acá tenés una cámara, ¿qué le dirías a tus coterráneos, a la gente de Paraguay, porque vos sos paraguayo? Sí. ¿Qué le decís a esa gente que quiera embarcarse en una aventura así más o menos como la tuya, en el mejor sentido, para buscar nuevos horizontes? A ver. A mí cuando me salió la beca de Taiwán, ya fue la 3ª beca que yo estaba aplicando. O sea, 2 becas anteriores no me habían salido. Entonces yo ya estaba como que casi dándome por vencido y decir, no, esto no es para mí, yo me quedo en Paraguay, ¿verdad? Pero la 3ª fue la vencida y apliqué a la beca de Taiwán y por suerte me salió, ¿verdad? Bueno. Hay que reconocer que no es tampoco una beca que necesariamente sea para todos, ¿verdad? O sea, requiere
que vos ya hables inglés, por ejemplo, que es algo que ya le limita a un sector grande de la población. No todos los paraguayos tienen el lujo de aprender inglés, lastimosamente. Pues, ojalá fuera así, ¿verdad? ¿Y vos aprendiste acá? Aprendí acá, sí. Pero hablas muy bien inglés. Sí, fue el idioma que primero aprendí, digamos, y que me permitió obtener la beca, porque es un requisito de la beca. Entonces, lo que quiero decir es que no puedo decir a todas las personas que quieran puedan obtenerlo. Lastimosamente no es así. Ojalá, y creo que las instituciones que ofrecen beca tienen que tener en cuenta también que hay estudiantes que lastimosamente no tuvieron los mismos privilegios que otros, ¿no? O sea, muchos de los que obtienen estas becas son estudiantes de clase media alta que estudiaron en colegios privados y que tuvieron el privilegio de estudiar inglés. Pero hay un sector que todavía no puede usufructuar de estas becas, ¿verdad? Pero mi consejo sería no se rindan. Hay muchas oportunidades hoy en día. Como dije, yo pasé por 2 intentos antes de obtener la beca de Taiwán, y que fue la que finalmente me ayudó a salir y después a conseguir una maestría en Alemania. Entonces, hay muchas oportunidades. Hay muchos grupos online también de ex-becarios que son gente que está feliz de compartir su experiencia y que pueden contactar. Yo mismo, por ejemplo, siempre que me preguntan sobre mi experiencia en Taiwán, sobre la beca, cómo fue conseguir la beca, yo comparto con gusto porque sé que es una experiencia que puede cambiar la vida de una persona. Entonces, ¿vivirías en Taiwán? ¿O vivirías en Alemania, por ejemplo? Son muy diferentes. Taiwán me gusta mucho, pero el problema en Taiwán es que siempre te ven y ya te ven como un extranjero. O sea, tu cara ya te delata, entonces te tratan como un extranjero. Lo que no quiere decir que te traten mal, te tratan tal vez excesivamente bien a veces, que vos te sentís como que un invitado, ¿no? No te tratan como uno más, no te ignoran, te ven, a veces te piden sacarte foto contigo, por ejemplo, cosas así, que a veces no te hacen sentir en casa, ¿verdad? En tu propio país la gente no te pide, me puedo sacar una foto contigo, por ejemplo. Cosas así que te hacen sentir, yo acá soy un extranjero, no soy una persona. Y después la barrera cultural y la lingüística también hacen que a veces sea muy difícil adaptarte completamente. ¿Y en Alemania? Y en Alemania, en ese sentido, es un poco mejor. En Alemania creo que lo que no me gusta es el clima. El clima. El invierno largo que puede durar hasta 6 meses. Por ejemplo, la falta de sol en los días de invierno. Pero tu idioma es bueno. Mi alemán es un nivel intermedio avanzado, digamos. Todavía me queda ¿Te gustaría, digamos, sí, me gustaría potenciarlo? Sí, me gustaría perfeccionar. Bueno, muchísimas gracias, Dino Tramontani. Excelente, un ejemplo de que un chico paraguayo que se propuso conquistar el mundo lo hizo, y bueno, domina lenguas como el mandarín, el español, el inglés, el portugués, porque su padre es de origen brasileño. ¿Hablas bien portugués? Sí. Sí, me crié hablando español y portugués, entonces. No. Y alemán, así que realmente te falta el italiano para que vaya acorde con tu nombre, Dino Tramontani. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias, bro. ¿Y qué vas a aspirar ahora? A partir de ahora, ¿qué aspiras? A ver. Bueno, y ahora estoy realmente volviendo a Alemania porque me salió un trabajo allá. Viste, Alemania, te vas a quedar en Alemania. Y ahora me salió un trabajo allá. Realmente yo estaba aplicando también a trabajos acá, pero lastimosamente no me salió, no se me dio ninguno. Allá en Berlín vas a estar. Sí, voy a estar en Berlín trabajando en una universidad. De hecho, la universidad donde hice la maestría. Qué linda es Berlín, ¿eh? Sí, muy linda ciudad. Mucha historia, mucho que ver. Una gran ciudad es Berlín. Pero no descarto la posibilidad de volver. Realmente yo quería, de hecho, volver ahora y quedarme acá, pero como me surgió este trabajo allá, ahora voy a regresar, pero mi plan a largo plazo siempre es volver acá. El 20 de julio de 1944, en Alemania, el coronel Klaus von Stauffenberg y un grupo de oficiales de la Wehrmacht intentaron asesinar a Adolf Hitler un día como hoy, y dieron un golpe de Estado en ese atentado recordado del 20 de julio de 1944, pero fracasaron y fueron muertos por orden de Hitler. Y en 1810, un 20 de julio, en Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo Reino de Granada, actual Colombia, se produce el primer grito de independencia. Estos sucesos fueron iniciados por el incidente de El Florero de Llorente. El Florero de Llorente.
el cual inicia el proceso que culmina con la independencia de Colombia en 1819. Lo del ajedrez vamos a dejar para mañana seguramente. Ya no tenemos tiempo. Les agradecemos a todos ustedes